repasamos esta parte. Habíamos dicho que los antibióticos que eran de tipo tiempo dependiente, como su nombre lo indica, requieren el mayor tiempo posible, ¿no?, que su concentración esté por encima del MIC. Así de simple. ¿Ya? Y para lograr eso con una sola dosis es imposible. Se tiene que administrar varias dosis al día. ¿Ya? Esa concentración ideal debe de ser 4 veces el valor del MIC. Si el MIC, por ejemplo, por darles un número, es 2, idealmente debería ser entonces 8. O sea, 4 veces el valor del MIC. Ahí debería mantenerse el mayor tiempo posible. Ahora, resulta que con las formas habituales de administrar este tipo de fármacos, eso es imposible prácticamente de que esté permanentemente 4 veces por encima del MIC. Siempre va a haber tendencia a bajar. Así yo agregué otra dosis por acá. Entonces cuando está descendiendo llega la nueva dosis y otra vez lo sube, ¿no? Entonces va a haber momentos en que no se va a lograr ese 4 veces el MIC de forma permanente. De ahí que existe ya un parámetro. Se dice que el 40% del tiempo debería de estar por encima del MIC para que esto tenga resultado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el tiempo sobre el MIC ideal? 40% de interdosis. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy usando, por decir, vamos a poner un ejemplo, carbapenems, por decir, ¿ya? El día tiene 24 horas, ¿no? El 40% de esas 24 horas, que sería un poco menos de la mitad, digamos 10 horas, por decir, debería de estar la concentración de ese fármaco 4 veces por encima del MIC. Por lo menos esas 10 horas de las 24 horas del día, lo que equivaldría más o menos a lo que les estoy comentando, o sea, un 40% del tiempo. ¿Ya? Y si es más, mejor todavía. ¿Ya? Si es más, mejor todavía. En inmunosuprimidos, o sea, cuando están tratando a un paciente con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, que está con una infección intrahospitalaria, o están tratando a un paciente con una neoplasia que está en quimioterapia, o sea, es un inmunosuprimido, ese tiempo debería ser por lo menos el 90%. O sea, hay estrategias para lograr eso. Una de ellas es dar en infusión continua. Si ustedes dan en infusión continua, obviamente el fármaco va a permanecer en línea recta. ¿Ya? Más o menos la cosa va por ahí. Incluso se habla de que hay que bordear el 100% del tiempo en inmunosuprimidos. Entonces de ahí que se debe de administrar de otra forma. ¿Ya? Pero más o menos el concepto de tiempo dependiente es eso. El fármaco deberá estar por encima del MIG, idealmente 4 veces el MIG, el mayor tiempo posible, para lograr un efecto, digamos, deseado desde el punto de vista terapéutico. Y se abrevia así, este es tiempo sobre el MIG, no es T mayor que MIG, es tiempo sobre el MIG, eso significa. ¿Ya? Sin embargo, va a haber otro grupo de fármacos, los llamados concentración dependientes. ¿Ya? Concentración dependientes. ¿Qué significará? Ahí ya no nos importa tanto, fíjense, el MIG sigue ahí. Ya no nos interesa tanto el tiempo que va a permanecer por encima del MIG, sino la concentración máxima que va a alcanzar. ¿Ya? Lo ideal, se dice, en este grupo de fármacos, y ahí está encabezando los aminoglucósidos, las quinolonas también, no todas, algunas, ¿ya? Lo que se debe de buscar aquí es que la concentración máxima que se alcance sea más o menos 10 veces el MIC. Y una sola vez al día es suficiente. Alguien me dirá, pero después la concentración va a descender incluso por debajo del MIC, como están viendo aquí. No hay problema. En los antibióticos concentración dependiente, suficiente con que haya llegado a 10 veces el MIG, ya no interesa si incluso después baja por debajo. ¿Ya? Porque aun cuando esté por debajo de esa concentración inhibitoria mínima, el efecto está garantizado. ¿Por qué? Porque este tipo de antibióticos tienen un efecto que se llama este de aquí, efecto posantibiótico. O sea, si han logrado ese 10 veces el MIG, así baje después por debajo de la concentración inhibitoria mínima, no importa, igual el éxito está garantizado. Entonces, aquí no es necesario dar varias dosis. Aquí lo que se requiere es dar una sola dosis, alta en lo posible, para que llegue a este tipo de concentración. Alguien me dirá, y si logra 12 veces, 15 veces, 20 veces, el efecto no es mejor. O sea, no lo supera. Si llega a 10 o más, el efecto va a ser el mismo. Más bien podrán entender que si supera 10, 20, 15 veces, el efecto tóxico se está acercando más bien. Es suficiente con que llegue a 10 veces el MIG. Ese es el grupo de antibióticos concentración dependiente. ¿Ya? Por eso es que la micacina se puede usar una sola vez al día. ¿Ya? Porque ustedes administran a altas dosis, logran 10 veces el MIC, y luego así descienda, no hay ningún problema. Por ahí alguien les va a decir, es igual administrar cada 12 horas o administrar cada 24. No es igual. Son antibióticos concentración dependiente,
y es mejor administrarlo una sola vez a alta dosis para que llegue a esa concentración que estamos comentando. En los tiempos dependientes es diferente, ¿ya? En los tiempos dependientes es diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a medir aquí como parámetro de eficacia? Ya no será pues tiempo sobre el MIG, ¿no es cierto? Justamente lo que habíamos dicho, área bajo la curva sobre el MIG, ¿ya? Área bajo la curva sobre el MIG va a ser el parámetro farmacodinámico, ¿ya? En los antibióticos, concentración dependientes. Si digamos les preguntaran, ¿cuál es el parámetro farmacodinámico que se debe monitorear en el uso de los aminoglucósidos para predecir éxito? Respuesta, área bajo la curva sobre el MIG. De repente va a venir abreviado así, área bajo la curva sobre el MIG. Y si les dijeran lo mismo, ¿cuál es el parámetro farmacodinámico que se debe monitorear, por decir, en las penicilinas o en las cefalosporinas para predecir éxito terapéutico? Respuesta, tiempo sobre el MIG, ¿ya? ¿Cuánto debe ser el tiempo sobre el MIG? 40% por lo menos, por lo menos. Si es más, mejor todavía. Y en inmunosuprimidos, acercarse en lo posible al 100%. Y para lograr eso, ¿qué hacemos? Administramos en infusión, ¿no? Es la única forma de garantizar. Este es un gráfico que más o menos nos orienta a lo que es los antibióticos concentración dependiente. Ejemplos habíamos dicho, aminoglucósidos y quinolonas, ¿ya? Por eso es que las quinolonas de última generación han entendido mejor ese patrón farmacodinámico y los están fabricando para una monodosis diaria, ¿no? Por eso es que el levofloxacino, por ejemplo, hay de 500, se estudió mejor la situación y ahora hay de 750. De 750 es mejor que el de 500. En ellos sí. ¿Por qué? Porque son concentración dependientes. Amoxicilina de 500 cada 8 versus de 850 cada 12. Entonces no hay forma de comparar, porque su naturaleza es diferente. Ahí se tiene que dar varias dosis, es tiempo dependiente. Esa diferencia, que la entiendan, es muy importante. Incluso yo les haría una pregunta que fuera de lo que estamos conversando, pero tiene que ver a la vez con eso. Si alguien les preguntara, doctor, doctora, ¿qué hago? Quiero optimizar mi terapia con cefalexina. ¿Cefalexina qué es? Es un betalastámico, ¿no es cierto? Tiempo dependiente. ¿Qué es mejor? Ustedes saben que viene de 500 miligramos, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Dar 1 gramo cada 8 o dar 500 cada 6? ¿Qué le dirían? 500 cada 6, porque es tiempo dependiente. No va a depender su efecto de cuánto de dosis le den, sino cuántas veces repitan la dosis, ¿ya? Más o menos la cosa va por ahí. O sea, no en todo caso el aumentar dosis significa más éxito. Eso se reserva para los concentración dependiente. Los tiempo dependiente, más que altas dosis, se requiere repetidas dosis durante el día. Ese concepto es fundamental, ¿ya? Fundamental. Entonces, estos serán los concentración dependientes, ¿ya? Y aquí está lo que intentaríamos hacer con un tiempo dependiente, o sea, en el grupo que habíamos dicho al inicio. O sea, habría que intentar que la curva, entre comillas, sea prácticamente anormal, ¿no? Y se alargue por sí sola el mayor tiempo posible. Eso es imposible, no se puede, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de antibióticos? En vez de esperar que esto se alargue, más bien hay que dar más dosis, de tal manera que la concentración, así como estamos viendo, yo doy una dosis, doy otra más y otra más, de tal manera que esa concentración de 4 veces el MIG, que es lo ideal, ¿no?, esté el mayor tiempo posible. ¿Se entiende? Ya. Aquí está lo que decíamos. El tiempo sobre el MIG debe de ser 40%, por lo menos, para que tenga éxito terapéutico, ¿ya? Y si es más, es mejor. Y en los inmunosuprimidos, idealmente, el 100% del tiempo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Administrar en infusión. Al administrar en infusión, va a ser una línea prácticamente paralela al MIG, ¿no? Para eso usamos la bomba de infusión. Entonces, aquí viene otra contraparte. ¿Podrán ustedes administrar amicacina en infusión? ¿Qué dicen? ¿Sería lógico? Amicacina es concentración dependiente. ¿Para qué le van a dar en infusión? Y ese pequeño concepto, que ustedes perfectamente lo entienden y nos podemos poner de acuerdo, es difícil a veces hacerles entender a otros especialistas. No faltan UCIs donde quieren dar amicacina en infusión, porque han leído que es mejor. Claro, es mejor, pero ¿para qué? Para los tiempos dependientes. Los concentración dependiente hay que dar dosis altas, una sola vez al día. Y si baja por debajo del MIG, no importa, efecto posantibiótico, funciona.
¿Ya? Más o menos la cosa va por ahí. ¿Se entiende entonces lo que estamos haciendo aquí? Multidosis, de tal manera que esta multidosis va a lograr que la concentración siempre supere ese 4 veces el MIG de forma permanente. Aquí está más o menos resumido, más o menos es lo mismo, si se dan cuenta. Miren, este es el parámetro general. Estamos viendo la curva que describe el antibiótico, el pico máximo, luego va a ir descendiendo, en algún momento va a estar por debajo del MIG, de tal manera que como en el eje de las abscisas ustedes miden tiempo y en las ordenadas miden concentración, este tramo de aquí vendría a ser el tiempo, ¿no? Porque tiempo es, en este sentido, el tiempo que ha transcurrido el antibiótico por encima del MIG. Ese es el tiempo sobre el MIG, ¿ya? El área bajo la curva sigue siendo lo mismo, ¿ya? Y aquí está ya de alguna manera más clasificado, más o menos lo mismo. Antibióticos concentración dependiente, alta dosis, eso es lo que se requiere, idealmente 10 veces el MIG, una sola vez al día, ahí está el efecto postantibiótico, asunto arreglado y garantizado desde el punto de vista de éxito. Pero cuando hablamos de tiempo dependientes, esta brecha tiene que ser lo más prolongado posible, ¿ya? Y para eso se requiere varias dosis al día, ¿ya? Varias dosis al día. Muy bien, y aquí está más o menos resumido de lo más usual, de lo más común, aminoglucósidos y quinolonas, y aquí básicamente beta-lactámicos, ¿ya? Beta-lactámicos. Si yo les preguntara, ¿qué es mejor dar? Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 o 2 gramos cada 24. Y eso es algo que todo el mundo lo usa, pero lo usan mal. ¿Qué es lo ideal? Ceftriaxona es un beta-lactámico, prefiero dar 1 gramo cada 12, desde el punto de vista farmacodinámico. ¿Pero qué hacen? Dicen, es igual, y le dan 2 gramos cada 24, como si fuera micacina. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros hablamos de antibióticos, y lo mismo es para cada tipo de fármaco, debemos de conocer las propiedades de los antibióticos, que va mucho más allá de conocer el mecanismo de acción, de conocer efectos colaterales. Claro, eso debemos que conocer, sí, pero lo fundamental es ver cómo actúan. Ahora, cuando hagamos antibióticos, se van a dar cuenta que hay otras cosas más que hay que saber. No es lo mismo administrar antibióticos con intención de tratar hueso, a administrar antibióticos con intención de tratar piel, o intención de tratar próstata, o medios anaerobios, o digamos secreciones a nivel del árbol bronquial. Cada antibiótico, cada grupo tiene diferente llegada, ¿ya? Entonces no es cuestión de agarrar por agarrar y colocar. Si ustedes aplican todo eso, eso se llama uso racional de antibióticos. La gran mayoría cree que uso racional de antibióticos es sino decir uso restringido, o sea, no uses, guárdalo para después. Eso no es uso racional. Uso racional es uso razonado, usando raciocinio, nuestra teoría, y optimizando el efecto del antibiótico. Ese es el uso racional, y no es difícil de entender, ¿ya? El problema es que de esto nadie nos habla, ¿no? Nadie nos habla. Y la mayoría de las especialidades ingresan a la residencia y no hacen tampoco antibióticos. Sin embargo, todas las especialidades recetan antibióticos. Ese es el gran problema. Entonces debería ser una cosa que se debería mejorar en la currícula. ¿Se entiende esta situación que estamos comentando, no? Muy sencillo. Bien. ¿Qué hacer en caso de falla renal? ¿Ya? ¿Qué hacer en caso de falla renal? Específicamente hablando de aminoglucósidos. ¿Ya? Hay dos formas de actuar. Una sería espaciar el tiempo interdosis. ¿Ya? O sea, digamos, amicacina, por ejemplo, no darlo cada 24 horas, sino de repente cada 48 o cada 72, dependiendo. ¿Ya? Y la otra sería ajustar la dosis de acuerdo a la depuración de creatinina, que eso es lo que más nos han enseñado, y administrarlo de forma habitual. Por decir, si dan 750 miligramos de amicacina cada 24, en caso de falla renal, de repente van a dar no 750, sino 250 cada 24. Pero otra forma de administrar es que sigan dando los 750, pero no cada 24, sino cada 72 o cada 48 horas, dependiendo. Desde el punto de vista farmacodinámico, ¿qué es lo que les conviene? Si esa amicacina es concentración dependiente, sigue dependiendo de la concentración. Prefiero dar la misma dosis y aumentar el intervalo de tiempo. No me conviene disminuir. Yo disminuyo y el antibiótico pierde efecto, por mucho que haya falla renal. O sea, es preferible dar 750, por decir, hablando de la amicacina, cada 72 horas, a dar 250 cada 24. Claro, desde el punto de vista de la depuración de creatinina parece igual, pero no es igual, porque el mejor efecto se obtiene con altas concentraciones. ¿Ya? Esas cosas hay que manejarlas bien, ¿ya? Esas cosas hay que manejarlas bien.
Muy bien, esto es lo primero que hemos mostrado, ¿no? No se olviden, en base a eso vamos a seguir conversando. Otro concepto, volumen de distribución. Este concepto es básicamente teórico. No van a encontrar ejercicios, problemas o para hallar porcentajes, qué sé yo. ¿Ya? No lo van a encontrar. Es básicamente un concepto teórico, pero ese concepto teórico debemos de manejarlo, ¿ya? Porque cuando vienen preguntas, vienen justamente preguntando ese concepto teórico. Entonces, el volumen de distribución, como bien dice aquí, es un espacio virtual, o sea, no es un espacio real, es un espacio imaginario, calculado más o menos, ¿ya? Para que nosotros optimicemos las dosis de antibióticos. Más o menos nos quiere decir que este volumen de distribución, entre comillas, viene a ser el espacio por donde se va a distribuir, ¿ya? Saben que va a ir por sangre, va a ir a tejidos, qué sé yo, entonces más o menos calcular cuál es el territorio que va a abarcar el antibiótico, más o menos algo así, ¿ya? Bien dice aquí, es la cantidad de fármaco que existe en el organismo dividido entre la concentración plasmática, ¿ya? A pesar de que existe esta fórmula, no he visto que pregunten ejercicios o como en el caso que hemos hablado, por ejemplo, de biodisponibilidad, donde sí hay varias preguntas, donde nosotros tenemos que operar para encontrar respuestas, ¿no? Pero sí les pueden preguntar para qué sirve, ¿ya? Y eso sí les pueden preguntar, ¿no? Básicamente, la utilidad de este volumen de distribución es para calcular la dosis inicial de carga, pregunta teórica, recuerden, por favor, eso. ¿Cuál es la principal utilidad de conocer el volumen de distribución? Que nos va a permitir calcular la dosis de carga, ¿ya? La dosis de carga. Eso básicamente. Cantidad de fármaco que existe en el organismo dividido entre la concentración plasmática, ¿ya? Ese es el volumen de distribución. Muy teórico el concepto. Y justamente, la 21ª pregunta que he encontrado, y no lo iba a dejar pasar. La relación dice que existe entre la cantidad de un fármaco en el organismo, entre su concentración plasmática, se llama o se denomina, y es volumen de distribución. Si viene una pregunta, yo imagino que va a venir así, ¿ya? Porque ni revisando bancos de otro tipo de exámenes, hay problemas o ejercicios para desarrollar con este concepto. Con biodisponibilidad sí, pero no va más allá de lo que hemos mostrado. Más o menos la cosa va por ahí, ¿ya? Entonces aquí este es teórico, lo estoy poniendo ahí para que lo graben, márquenlo. Una buena forma de repasar es que ustedes, aunque sea pregunta y respuesta, lean de lo que están marcando. Cada vez que hacen eso, sin querer, están también recordando la teoría, así no lo repasen, ¿ya? Bien, este concepto sí es importante, ¿ya? Este concepto sí es importante, el llamado índice terapéutico, ¿ya? Ustedes saben que cuando administran un fármaco, ¿ya?, cualquier dosis no va a darnos el efecto deseado. Si es muy poca la cantidad que usamos, inferior a la dosis recomendada, simplemente no va a haber efecto, ¿ya? Habrá un punto en el cual ya el fármaco o el antibiótico, como quieran, empieza a tener efecto, ¿ya? Y a partir de ese punto decimos que estamos en la dosis efecto o dosis terapéutica, ¿ya? Dosis terapéutica 50, dosis efecto 50, es más o menos la misma terminología. Si seguimos aumentando, tenemos esa chance, pero habrá un momento en el que si nos pasamos muy arriba, vamos a llegar a la dosis tóxica, ¿no es cierto? Y si eso sigue aumentando, podríamos llegar a la dosis letal. Por eso es que este índice terapéutico, más o menos la cosa va así. Si yo les dijera como ejemplo, la dosis terapéutica, por decir, digamos, de la penicilina así como tal, por decir, es 1 millón de unidades, ¿ya? La dosis terapéutica, ¿no? Y les digo que la dosis letal es 30 millones de unidades. Le estoy poniendo un ejemplo, así arbitrario. Ustedes podrían calcular indirectamente ese millón de unidades que es la dosis terapéutica o dosis efecto, cuántas veces se puede aumentar antes de llegar a la dosis letal, dividiendo esos dos. Por lógica nada más, si 1 millón es la dosis efecto o dosis terapéutica y 50 millones es la dosis letal, significa que yo puedo aumentar casi hasta 50 veces la dosis terapéutica
y mientras no me pase de eso no voy a tener problemas. ¿Ya? Esa cantidad de veces que se puede aumentar la dosis se llama margen terapéutico, o sea, es el espacio donde uno puede ir aumentando la dosis sin llegar a la dosis tóxica ni letal y donde sí va a mejorar el efecto terapéutico. ¿Ya? Y la penicilina es el mejor ejemplo, tiene un margen terapéutico amplio. Por eso es que pueden usar desde 500 miligramos, por decir, de una penicilina semisintética, en este caso de la amoxicilina, por decir, pueden usar 1 gramo cada 8, siempre cada 8, no vayan a cada 12, hasta 2 gramos y no se va a morir el paciente, porque su margen terapéutico es amplio. A lo revés les voy a poner otro ejemplo, los glucósidos cardiotónicos. Ustedes no pueden irse a mucha dosis porque la diferencia entre dosis terapéutica y dosis tóxica, incluso letal, es mínima. Por eso el usar Sedilanib, por ejemplo, cuando digitalizamos a un paciente una fibrilación auricular, por ejemplo, hay que dar dosis exactas, porque de lo contrario nos vamos a pasar al otro lado. Entonces, hay fármacos que tienen margen terapéutico o índice terapéutico corto, como en el caso de los glucósidos cardiotónicos, y hay otros que tienen un margen terapéutico o índice terapéutico amplio. Ejemplo, penicilinas. Son los dos extremos, ¿ya? Son los dos extremos. Por eso que más o menos esto se refleja es cuántas veces puede incrementarse la dosis como máximo, porque tampoco es infinito, ¿no? Me puedo pasar a la dosis letal. Más o menos ese es el índice terapéutico. Ahora, en la práctica van a encontrarlo como margen terapéutico, que más o menos es el mismo concepto, ¿ya? Más o menos es el mismo concepto. A ver, vayamos aquí. Dice, los fármacos adjuntos representan, eso sí lo tienen graficado, ¿no? Ya. Dice, los fármacos adjuntos representan las curvas, dosis-efecto y dosis letal de los medicamentos A y B. No dice si son antibióticos, si son analgésicos, antiarrítmicos, nada. Simplemente habla de 2 fármacos. Dice, ¿cuál de los medicamentos tiene mayor índice terapéutico? ¿Cómo llevan el índice terapéutico? Dividiendo, ¿no es cierto? Fíjense, si yo miro por separado fármaco A y fármaco B, incluso la vista me puede engañar y yo decir, el fármaco B tiene mayor índice terapéutico, ¿no es cierto? Pareciera, ¿ya? Pero el índice terapéutico se obtiene dividiendo dosis letal entre dosis efectiva, ¿no? O dosis terapéutica. Si yo divido, por ejemplo, el fármaco A, que es 400 entre 100, su índice me sale 4. Y en el otro, aun cuando no sean los mismos valores, yo divido 800 entre 200, la respuesta también es 4. Porque el índice terapéutico me indica ¿qué cosa? ¿Cuántas veces puedo aumentar la dosis? A ver, analicemos en el primer caso. ¿Ya? Analicemos. O aquí, digamos, la dosis es 200. ¿Cuánto salía dividiendo? 4, ¿no es cierto? Si yo aumento una vez sería 300. O perdón, una vez sería 400, ¿no? 2 veces me voy acá. Y en la tercera todavía llego aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, de alguna manera ese cociente me indica cuántas veces yo puedo hasta duplicar, triplicar o cuadruplicar la dosis sin llegar a la dosis letal. Para eso tengo que dividir y conocer esos márgenes. Y si yo divido, ¿qué podría concluir? Claro, son dosis diferentes porque son fármacos diferentes, ¿ya? Pero su índice terapéutico es igual, ¿no? Es igual. ¿Cuándo sería diferente? Cuando la dosis efectiva sea la misma en ambos. Ahí sí, la cosa sería diferente, pero se tiene que trabajar por separado. Entonces, cuando tengan este tipo de preguntas, tienen que acordarse del concepto. Fíjense, esto es dividir. 400 entre 100 es 4 de índice terapéutico y aquí 800 entre 200 también es 4. Entonces, si me dicen cuál de los medicamentos tiene mayor índice terapéutico, simplemente son iguales, ¿ya? Y esa es la respuesta. Aquí algo parecido. Dice, al evaluar los efectos de un medicamento, se obtiene una dosis efectiva 50 de 10 miligramos. Y una dosis tóxica, ya hemos dicho, pueden alternar o dosis letal o dosis tóxica, ¿ya? ¿De cuánto? De 25 miligramos. ¿El índice terapéutico cuánto es? Algunas preguntas son así de directas. ¿Cuánto es? 2,5, ¿no es cierto? ¿O no? 25 entre 10. Es cuestión de dividir nomás. Les podrían decir, miren, aun cuando no está entre los problemas, yo les podría decir, un fármaco tiene una dosis efectiva de 100 y un margen terapéutico de 4. ¿Cuánto es su dosis tóxica o dosis letal?
Ahí tendrían que multiplicarle también, ¿no es cierto? O sea, es cuestión de tener el concepto. Si ustedes tienen el concepto, lo que les pidan van a hallar. ¿Se entiende, no? Muy bien. Otra vez algo parecido. Pero aquí les habla de otra cosa, les habla de otro concepto. Y es mejor describir ese concepto de acuerdo a lo que estamos viendo. Va a ser mucho más práctico. Dice, por ejemplo, aquí, los fármacos adjuntos representan las curvas dosis-efecto y dosis letal de los medicamentos A y B. ¿Cuál de los medicamentos tiene mayor potencia? Ese es otro concepto. ¿Ya? Otro concepto. Les voy a dar el concepto de forma figurada. Si yo necesito, por decir, 10 miligramos de un fármaco A para disminuir la fiebre en un paciente, ¿ya? 10 miligramos, ¿ah? Y de otro fármaco necesito 500 miligramos también para poder bajar la fiebre. O sea, el mismo efecto voy a obtener. Uno con 10 miligramos y otro con 500. ¿Ya? El primero con 10, el segundo con 500. ¿Cuál tendrá más potencia? El de 10, porque con menos dosis logro el mismo efecto. Ese es el concepto de potencia. La menor dosis empleada para alcanzar un objetivo terapéutico. ¿Ya? Entonces aquí yo creo que la cosa es mucho más fácil. ¿Ya? Aquí la cosa es mucho más fácil. Ahora, pero acuérdense, miren, esto se ha desconfigurado. Disculpen, lo podemos configurar incluso. Esto se ha desconfigurado en el momento de... Me imagino, a ver, voy a atreverme, espero no malograr la cosa. Ya. Y nuevamente vamos a colocar. Se arregló. Ya. A veces se desconfigura, ¿no? Ya, ahora la cosa está más clara, ¿no? A ver, hablando de potencia. Cuando nosotros hablamos de potencia, ¿yo tengo que ver dosis letal? No, ahí no me sirve la dosis letal. Porque nadie busca causar letalidad con un fármaco. Aquí lo único que necesito es la dosis efectiva, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de los medicamentos tiene mayor potencia? El fármaco A, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo o no? Porque con 100 ha logrado el mismo objetivo que el otro con 200. O sea, el otro necesita 200 cuando el primero necesita 100 nada más para lograr la dosis efectiva. Aquí solo se compara dosis efectiva, no tiene que ver nada la dosis letal. Es más o menos el mismo concepto que les decía cuando comparo dos fármacos para lograr apirexia, ¿no? Muy bien. Y aquí el concepto va mucho más claro. ¿Ya? Aquí la pregunta es mucho más directa y hace referencia a lo mismo. 10 miligramos de un fármaco A producen el mismo efecto que 50 miligramos del fármaco B. Esta diferencia implica el concepto ¿de qué? De potencia. Así, ¿cuál de los dos fármacos es más potente? El fármaco A, porque solo necesita 10 miligramos, ¿no? Mientras que el fármaco B necesita 50. ¿Ya? Bien. Esos son los conceptos que uno tiene que ir recordando. Bien. Ya que estamos hablando del margen terapéutico, es importante que vean lo que estamos... Vamos a regresar a antibióticos nuevamente. ¿Ya? Vamos a regresar a antibióticos. Sigue siendo tiempo y esto sigue siendo concentración. La dosis terapéutica o dosis éxito, como quieran. Esta es la dosis tóxica, que por ahí también debe estar la dosis letal. Si un fármaco administrado se encuentra por encima de la dosis terapéutica, está muy bien. Pero nunca debe de estar por encima de la dosis tóxica. O sea, debe de estar en este margen. Por eso se llama margen terapéutico. Más de la dosis terapéutica, pero sin llegar a la dosis tóxica. ¿Ya? Ahora, existe una situación muy clara cuando nosotros utilizamos antibióticos. Es esto que están viendo aquí. En la primera dosis que ustedes administran, no se llega al margen terapéutico. ¿Ya? No se llega al margen terapéutico. En la segunda dosis tampoco se llega al margen terapéutico.
ni en la tercera ni en la cuarta. Ustedes pueden ver claramente en qué dosis ustedes van a llegar al margen terapéutico. En la quinta dosis. Y esto es universal para todos los fármacos. Para todos los antibióticos, perdón. Por eso es que clásicamente les dicen, espera el tercer día para ver si el antibiótico hace efecto. Ahora yo les diría, ¿qué pasaría si un fármaco se administra, no pues cada 8 horas? Acá no habría problema si es cada 8 horas, ¿no? Porque si es cada 8 horas yo necesito 24, en el segundo día ya voy a alcanzar el margen terapéutico. Pero ¿qué pasaría si el antibiótico se administra cada 7 días, por ejemplo? Ejemplo, la dalbavancina. La dalbavancina, no se preocupen, ya vamos a hablar en antibióticos eso. La dalbavancina es un glicopéptido moderno, es una vancomicina moderna que se administra cada 7 días, porque su tiempo de vida media es 9 días. ¿Qué pasaría? Tendríamos que esperar 7 días, más 7 días, más 7 días. En 35 días llegaríamos al margen terapéutico. No habría sentido, ¿no es cierto? ¿Qué creen que deben de hacer? Yo quiero que la lógica primero les diga para que eso quede mucho más claro. Exactamente. Fíjense cómo la lógica, porque medicina es lógica, la lógica les da la respuesta. Yo podría hacer un artificio y incrementar esta primera dosis de tal manera que llegue hasta aquí, ¿no es cierto o no? De tal manera que en la primera dosis ya llegué al margen terapéutico. Y esa estrategia que ustedes mismos lo están planteando es lo que deberían usar con todos los antibióticos. Eso se llama dosis de carga. Ya, y eso deberían ustedes aplicarlo cuando usen o cuando traten cualquier tipo de infección. Voy a tratar con norfloxacino una infección de tracto urinario bajo. Viene de 400 miligramos, ¿no es cierto? El norfloxacino. Fácil, pues. Le doy 800 miligramos la primera dosis. Luego, pasadas las 12 horas, ya le doy 400 cada 12. En una sola he llegado hasta el margen terapéutico. Si voy a dar amicacina, como doy cada 24 horas, si le doy 750 cada 24, en el tercer día voy a llegar. O en el quinto día, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Normalmente damos dosis de carga. 1 gramo de dosis de carga y después administro. Ya están establecidas las dosis de carga. Es bueno saber las dosis de carga, por lo menos para los principales antibióticos. ¿Ya? La cosa más o menos va por ahí. Entonces, justamente,